Y entonces le pregunto, si en algún momento le autorizaran ya que en su estado regresaran a clases, ¿llevaría a sus hijos? Porque bueno, hay muchos casos en lo que de plano padres de familia, y lo vimos ahora en esta investigación que le acabamos de presentar, en este reportaje. Hay quienes dicen, no, pues saben que yo mejor me espero y me aguanto hasta el próximo año, no vaya a ser la de malas, ¿no? ¿Qué pasaría en su caso? ¿Cómo lo tomaría? Mira, vamos a platicar en este momento con Marco Antonio Fernández, investigador asociado de México Evalúa y profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, a quien le agradezco mucho que nos acompañe hoy para platicar acerca de estos temas de educación. ¿Cómo nos va a ir con el regreso a clases? Marco, bienvenido como siempre. Hola Magda, muy buenas tardes. Pues mira, escuchándote y viendo el reportaje de tus compañeros, sin duda alguna la decisión es muy compleja y hemos estado aprendiendo de lo que está ocurriendo alrededor del mundo, que se están enfrentando pues a los mismos desafíos de ver de qué manera se puede hacer el regreso presencial o de manera híbrida, es decir, un pedacito de clases de manera presencial, otro pedazo de las clases de manera a la distancia. Y el reto es cómo encuentras un equilibrio entre, por un lado, por supuesto, poner al centro la preocupación de mantener la salud, tanto de las alumnas, alumnos, como de los docentes y el personal administrativo de los colegios, de las escuelas de nuestro país, y al mismo tiempo tratar de hacer acciones que eviten o traten de minimizar las afectaciones negativas que están teniendo muchos de los estudiantes, porque pues estudiar a la distancia no es la mejor manera, más efectiva, sobre todo en un contexto como el mexicano, con problemas serios de acceso al Internet. Ahorita pues tú y yo nos estamos comunicando a través del Internet con este tipo de plataformas, pero no es la realidad de un gran número de estudiantes de nuestro país, y eso provoca, por un lado, afectaciones en lo que aprenden, frustración muchas veces que lleva a muchos chicos a de plano tirar la toalla y abandonar la escuela. Y entonces tenemos como país ver de qué manera contener esos efectos negativos y al mismo tiempo preservar, insisto, la salud de los estudiantes y de sus profesores. Oye, Marco, qué decisión tan complicada, ¿no? Y es que en algún momento llegábamos a platicar cuando Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, se aventó este comentario de decir que nos estamos enfrentando a una brecha generacional impresionante, a una catástrofe, le llamaba catástrofe generacional impresionante, e inmediatamente vimos como la Organización Mundial de la Salud, ahí Tedros Adhanom, salió a decir, no, a ver, espérame, no puedes regresar a clases como le está sugiriendo la ONU, porque si regresas nos podríamos estar enfrentando a un escenario bastante complejo en materia de salud. Y me parece que eso es lo que al final del día termina dándoles temor, por una parte, evidentemente, a los padres de familia, pero por la otra también a los gobiernos, a las autoridades educativas. Una mala decisión y te puede echar abajo toda una estrategia de confinamiento que se ha venido implementando desde marzo. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando verdaderamente ya se logre retornar a las aulas, nos comentas, empezaremos a tener que adoptar modelos híbridos, y ya lo dijo el propio secretario de Educación en ese sentido, ¿no? Pues no nos queda de otra más que empezarlo a alternar y que solamente uno sean los que regresan a la clase a clases y demás, pero el sistema educativo va a tener la capacidad para poder llevar a cabo estos modelos híbridos, y que para los que regresen a las escuelas cuenten con agua, cuenten con gel antibacterial y puedan llevar a cabo todas las medidas necesarias, porque estamos viendo un nivel importante de deserción en las escuelas privadas que se quedaron sin dinero para poder seguir pagando la colegiatura y que van a terminar en el sector público, Marco. Mira, son un montón de temas los que tocas en tu comentario. Por un lado, hay la experiencia, ya sabemos que la mayor parte de los contagios se están haciendo por la vía aérea. Es decir, que esto te implica que tienes que buscar la mejor manera posible de garantizar una buena ventilación en los salones, por lo tanto reducir el número de alumnos por salón para tratar de mantener mayor sana distancia. Y la otra medida indispensable es poder lavarse las manos, y eso implica que hay un universo importante de al menos 20% de las escuelas en nuestro país que no tienen acceso al agua potable.
Entonces, tienes por un lado estas condiciones, digamos, mínimas de higiene que tienes que hacer. Lo que hemos aprendido de quienes lo han hecho de manera más exitosa es que tú tienes que, como sistema educativo, decidir. No pueden regresar todos de manera presencial al mismo tiempo. Eso es clarísimo. Y dado lo que sabemos del sector salud, quienes están siendo más afectados son los niños que son más grandes de los 12 años en adelante, son los que son, en términos de afectaciones de salud, los que tienen consecuencias más importantes. También sabemos que para poder mantener la atención a la distancia, le cuesta más trabajo a los chiquitos que a los jóvenes que pueden todavía, digamos, tener más madurez para tratar de seguir una clase a la distancia y demás. Eso te implica entonces a tomar una decisión de cuáles son los grados y de qué manera vas tú a regresar de forma escalonada. Nadie que haya hecho esto con éxito fue y abrió y regresaron todos al mismo tiempo. Eso es imposible, sería una irresponsabilidad. ¿Cuáles son además los protocolos que tú vas a desarrollar por plantel para mantener contacto con las comunidades educativas, es decir, con los docentes, con los papás, con los alumnos? Porque inevitablemente, y eso no nos engañemos, cuando se abren las escuelas de manera presencial va a haber casos. ¿Cómo le haces para que esos casos sean los mínimos y tengas protocolos que se activen de forma tal que si llegas a tener un caso puedas contactar de manera efectiva a los papás, a los docentes que estuvieron en contacto con la persona que se infectó, para que ellos puedan entonces hacer una cuarentena de 2 semanas, como son los protocolos, insisto, de países que han tenido éxito en el asunto? Al mismo tiempo, tienes que evitar la estigmatización de aquel docente, de aquel alumno que por alguna circunstancia se enfermó, para que no vaya a decir, híjole, el apestado. No es el apestado. Estamos en un problema de salud pública mayúsculo y tenemos que tener empatía en circunstancias tan difíciles como las que estamos viviendo. En términos educativos, algo básico que tenemos que hacer, todos los que tenemos el privilegio de ser docentes. Tú sabes que los alumnos no aprenden a la misma velocidad y que esto todavía se ha incrementado en términos de la desigualdad por la circunstancia de educación a la distancia. Entonces, tú tienes que hacer una evaluación que le llaman diagnóstica. ¿Por qué? Porque tú quieres tener un termómetro de qué tan retrasados o cuáles son las diferencias que tienes en tu grupo, para decir, ok, los chicos que traen más deficiencias, ¿qué son los ejercicios o cómo le voy a hacer para poder dedicar a ir corrigiendo estas afectaciones educativas y al mismo tiempo cumplir con las responsabilidades de todo mi grupo? Y finalmente, conforme está ahorita ocurriendo y también conforme avance cuando comience el regreso presencial a las clases, la parte de contener emocionalmente a nuestros estudiantes es fundamental. A mí me ha pasado, yo ya he tenido la experiencia, lamentablemente, de alumnos que se han enfermado, y uno tiene que tener la sensibilidad de, obviamente, estar atento, de estar pendiente, alumnos que ya perdieron familiares por el COVID, y estar muy atento de ver cómo eso puede impactar en el ánimo de los alumnos y tratar de apoyarlos al máximo para que no se te caigan en la parte de su aprendizaje. Entonces, tú, como puedes ver, Magda, oye, Marco, son un montón de cosas complejas en este regreso a clases. Muchísimas. Y ya para que podamos concluir brevemente, Marco, ¿tú crees que ya este modelo híbrido, porque también es una de las grandes preguntas que surgen a raíz de todo esto que estamos viviendo? Me llamaba mucho la atención cuando Esteban Moctezuma decía, tenemos que ir pensando en ya empezar a hacer propios los modelos híbridos de educación. Eso me deja pensar que una vez que ya termine la pandemia, porque el propio secretario lo dijo, ¿no? Una vez que termine la pandemia, se estará pensando ya en que se incorporen estos modelos híbridos. ¿Tú crees que verdaderamente así pase dentro de esta reingeniería que debe de comenzar a surgir en el modelo educativo de nuestro país?
Coincido en el diagnóstico de la necesidad de hacerlo, pero soy escéptico cuando veo las medidas que implementan para realmente realizarlo, porque se la pasan recorte, recorte presupuesto para poder hacerlo una realidad. ¿Es una necesidad urgente? Sí, porque sabemos que el país, por ejemplo, independientemente de la pandemia, hay momentos en que algunos estados sufren la suspensión de clases por algún huracán, etcétera, y si tú ya tienes bien aceitado un modelo a la distancia o un modelo híbrido, lo activas y puedes atemperar las consecuencias educativas de estas otras situaciones. Pero para poder hacerlo, no solamente basta decirlo en el discurso y para la foto y para la declaración con ustedes en los medios, sino tienes que poner los recursos, tienes que coordinarte con las autoridades educativas de otros estados y perdón, pero lo que uno observa a la luz, por ejemplo, de la famosa estrategia Aprende en Casa 2.0, más allá de que nos digan que cuántas personas han entrado a la plataforma o cuántos programas de televisión, lo mínimo educativo para ver la efectividad, la eficacia de cómo se coordina además el video con la plataforma, con los cuadernillos, con los libros de texto, sigue brillando por su ausencia. No lo hay. Así entonces, es. Pues perdónenme. Marco, muchísimas gracias. Como siempre es un placer poder platicar contigo. Gracias. Como siempre es un placer, Marco, poder platicar contigo. Nos escuchamos pronto porque seguramente esto nos va a dar mucho de qué hablar en los próximos días. Gracias como siempre. Muchísimas gracias. Marco Antonio Fernández, investigador asociado de México Evalúa y profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Ahí está, sí urge una reingeniería, sí urge que verdaderamente terminen sentándose bien las bases como para poder empezar a implementar modelos híbridos de educación. Sin embargo, parece que la falta de coordinación es lo que genera ahí un poco de ruido y que podría, pues, aplazar el hecho de que esta meta se pueda llegar a concretar. Vamos a hacer un corte, regresamos con más.